porque una de las particularidades del coronavirus es que avanza el nivel de contagio. El nivel de contagio es alto y de hecho dicen es más contagioso que el SARS. Además, se conoció en las últimas horas que hay algunos casos de coronavirus autóctonos, por así decirlo. No es de gente que haya viajado a China, es en el caso de un ciudadano en Japón, por ejemplo, que ha contraído el virus, no viajó, pero sí estuvo en contacto con una ciudadana china que vino a dar, en Alemania también, este es el caso de Alemania, vino a dar un entrenamiento en la empresa donde este hombre trabaja. La mujer no había estado en Wuhan, pero sí había sido visitada por sus padres que viven allí. Bueno, esa mujer de Shanghái viaja a Alemania para dar un curso de capacitación e infecta, contagia a uno de los empleados, a un empleado alemán. Este hombre se encuentra ahora siendo atendido, monitoreado, aparentemente fuera de peligro. La ciencia que trata de contrarrestar también el avance del virus y lo que ha sucedido en Australia con científicos así que anunciaron en ese país que han logrado una versión de laboratorio cultivada del coronavirus. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que es un avance importantísimo para lograr una vacuna contra este virus, para saber cómo contrarrestarlo. Es un paso más, pero eso lleva su tiempo y a cada medida que pasan las horas se van conociendo más casos, más muertes y cómo se va propagando la enfermedad en el mundo, ¿no? Claro. Tengan en cuenta hay que recordar en Perú, acá en límite con Argentina, hay 4 casos que están siendo investigados, 3 son ciudadanos chinos, ¿no? Y en Brasil también hay otros 2 casos que confirmaron hoy, están bajo análisis, ¿no? Está confirmado que sea el coronavirus. Hay más de 6.000 infectados en el mundo y hay 9.000 casos sospechosos que se encuentran también bajo análisis. Hay una particularidad y es que la mayoría de las víctimas fatales son hombres mayores de 60 años y que tenían, en su gran mayoría, antecedentes, algún tipo de patología o de enfermedad preexistente que hace que su sistema inmunológico sea más débil. Ya hay una patología de base, nos decía ayer la especialista con la cual hablábamos, infectóloga ella, con respecto a que todas las personas que mueren por esto es porque ya tienen una enfermedad de base y en consecuencia si esa combinación es letal, ¿no? Con el ingreso del virus a ese organismo que ya tiene una enfermedad de base. Estamos hablando de distintas ciudades de China que prácticamente son ciudades fantasmas, no pueden salir de sus casas, piden por favor a la gente que no rompan con la cuarentena y algunos datos que van trascendiendo. Por ejemplo, en China el precio de los barbijos, que ya están prácticamente agotados, ha subido un 350%. Y no nos podemos olvidar tampoco de las consecuencias del impacto económico que tiene la expansión de este virus en el mundo. Bueno, particularmente ha comenzado en China, donde las bolsas se ha desplomado, las empresas han perdido valor y es parte del temor, yo creo, también de las autoridades, ¿no? Bueno, y el mundo entero, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, allí también las consecuencias, las aristas de esta epidemia ya tiene que ver con la caída del turismo chino a nivel global. O sea, los chinos no están viajando a los distintos países y sabido es que son millones y millones de chinos los que visitan distintos países en el mundo. Todo eso se está cayendo. Es una consecuencia económica de este virus, el coronavirus. Estamos en contacto ahora con Diego Guelar, quien fue embajador en China durante 4 años y para que nos dé también un panorama y hablar sobre este tema. Diego Guelar, muy buen día. Creo que no nos está escuchando Diego Guelar. Vamos a ver si retomamos el contacto en algún momento para hablar con él, que tiene así una visión muy clara al haber sido embajador allí 4 años en China, también para ver cómo reacciona la sociedad, qué conoce él de la sociedad china allí y cómo reacciona ante una eventualidad de este tipo. Hablando también de reacciones, y veía allí una de las imágenes de un hospital, bueno, tener en cuenta también que están construyendo hospitales especiales para tratar infectados con coronavirus, ¿no? En tiempo récord, se estima en 10 días, y van a tener listo ya este primer hospital, pero se está hablando de un segundo hospital para atender y evitar así los contagios, considerando que hay muchos médicos que resultaron infectados a raíz de estar en contacto con los pacientes. Otra
otra cuestión y otra carencia que tienen ahora en China, ahí está la construcción el hospital. del hospital, ¿no? Otro de los faltantes que hay en China son esos trajes con los cuales principalmente los médicos tratan a los pacientes, esos pacientes que están aislados, bueno, ya han pedido también y van a recibir refuerzos, ayuda que está pidiendo el país, que están pidiendo en China, porque claro, no dan abasto con los barbijos, no dan abasto con las medidas de prevención tampoco. Realmente la particularidad, como yo les decía antes, es el nivel de contagio, la velocidad a la cual se contagia y lo que están analizando si efectivamente se contagia en el periodo de incubación. Y eso es lo más riesgoso. Eso es lo que no se sabe todavía, si en el periodo de incubación o cuando ya esa persona infectada manifiesta los síntomas y con los síntomas se produce el contagio. El problema si es durante la incubación es que uno no sabe que tiene ese virus y lo contagia. Claro. A ver si ahora sí tomamos contacto con Diego Guelar, embajador en China allí durante varios años, 4 años, 2015-2019, para hablar sobre este tema. Diego Guelar, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y Agustina Scioli. Sí, Claudio, un gusto. Igualmente. A ver, Diego, ¿qué nos podés decir con respecto a cómo reacciona la comunidad china, los ciudadanos chinos, ante un evento de esta naturaleza que todavía no sabemos las dimensiones que puede llegar a abarcar? Mira, yo creo, a la luz de mi experiencia, de contactos que he tenido a diario en este momento, pese a haber vuelto hace un mes de China, pero mantengo obviamente mucha comunicación, sí, es que está ocurriendo el episodio sanitario más extraordinario probablemente de la historia de China, pero también del mundo. Pensemos que estamos en plena receso de Año Nuevo, la vacación más importante anual de China. Esto implica movimiento de 700 millones de chinos dentro y fuera de China. O sea, la mayor movilización turística en el mundo ocurre en esta semana hasta el próximo viernes. 700 millones. Ahora, fíjate la 700 millones. En esta dimensión hay que entender entonces primero lo que significa controlar una movilización semejante para hacer las cuarentenas, etc. Una medida excepcional que se ha tomado es que además los que vuelvan de su vacación el jueves, viernes, cuando termina la semana del Año Nuevo, es que por 2 semanas van a hacer cuarentena en su casa. Yo recién escuchaba el costo económico. Bueno, esto incluye, hablé con la secretaria del presidente de Huawei acá en la Argentina, que habíamos quedado en vernos, él está de vacaciones y vuelve creo que el 2 o 3 de febrero y tiene también que cumplir la cuarentena en su casa de 2 semanas en Buenos Aires. Es decir, esto es, pensemos en cientos de millones de chinos que van a hacer 2 semanas de cuarentena para prever este fenómeno. Esto ha sido un manejo totalmente diferente a lo que ocurrió con el SARS hace 15, 16, 17 años atrás, donde se ocultaba el tema, no hubo transparencia, hoy todavía no sabemos bien qué pasó. Esto no, acá estamos frente a una movilización sanitaria, humana, extraordinaria. Yo creo que es muy importante lo que está haciendo China, pero también para el mundo, porque esto podría ser en esta dimensión un fenómeno de contagio masivo inmanejable. Diego, ¿pensás que puede cambiar allí la tradición y la costumbre de los ciudadanos chinos, que ellos tienen la costumbre de comprar los animales vivos en un mercado, animales silvestres de China, llevarlos a su casa y cocinarlos? Y bueno, esto ha permitido que se propague el virus de esta forma. Ante la magnitud de esto, que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar en cuanto a muertos y a cantidad de casos, ¿puede ser que esto provoque allí un cambio de cultura o de tradición en la forma de alimentarse del ciudadano chino común? Sin lugar a duda. El tema sanitario es un problema muy grave en China. Han tenido varias epidemias. La última le ha costado el año pasado el 50% de los cerdos, con el tema de la fiebre africana. Es decir, el tema sanitario es un tema muy grave, está ligado a culturas muy ancestrales que tienen que ver con lo que yo llamo, nosotros lo conocemos, todo bicho que camina va a parar al asador, pero para nosotros eso es una vaca, un pollo, un chancho.
esto no es lo que había en China, ahora ya lo hay, pero históricamente era una serpiente, una rata, un perro, un gato, un grillo, una cucaracha, todos animales de la naturaleza que tienen proteína. Y con las hambrunas que vivió durante 100 años, desde 1850, 1950 China, esto generó una cultura gastronómica, de cocción, claro, etcétera, de una profundidad muy grande. Yo creo que este tipo de episodios van a ir marcando esta nueva modernidad explosiva que tiene China, y yo estoy seguro que el saldo, al margen, esperemos que no haya más costo en vidas, pero que sin lugar a dudas va a modificar profundamente las tradiciones sanitarias. Para aquellos que no conocemos China, buen día, Agostina Scioli lo saluda. Para aquellos que no conocemos China, ¿cómo son esos mercados donde venden los animales, donde se estima que de hecho se originó este brote o esta nueva cepa de coronavirus? Esto es una tradición, como todos los mercados, adaptado por supuesto al mundo chino, donde uno en estos mercados, las condiciones sanitarias en muchos de esos mercados son muy primarias. Yo creo que hay problemas sanitarios muy graves que llevan aparejado a que efectivamente esto haya ocurrido en China. Sí. Sin lugar a dudas, las restricciones que está aplicando con mucha severidad el gobierno, que incluye las restricciones. Hoy me decía ayer un amigo con el que charlaba, que vive en Beijing, que las calles están vacías. La gente se tiene que quedar, la indicación que tiene del gobierno es quedarse en las casas. O sea, se han anulado los estrenos de las películas. Esta era la semana donde se lanzan los mayores estrenos de la industria fílmica china, que en volumen es mucho más importante que la de Hollywood. Sí. Suprimieron los estrenos, suprimieron festejos. Son toda una tradición extraordinaria en China. Todo eso se ha dejado de lado con una disciplina enorme. Controlen, obviamente, en estaciones de tren, de ómnibus, en los aeropuertos. Hay una movilización sanitaria, yo creo que impensable inclusive en nuestra propia civilización. Poder hacer un control masivo a nivel de decenas de millones de personas es realmente un desafío extraordinario. En cuanto a esos mercados, digo, ¿forma parte de la cultura de todos los ciudadanos o es más bien una cuestión turística? ¿Acuden todos tipos de clases sociales o es característico de algún tipo de clase social? No, esto se ha ido modificando. O sea, de una tradición masiva hoy cada vez se ha ido reduciendo enormemente. Hoy estamos frente a una China enormemente moderna, donde hay condiciones de sanidad, donde hay los supermercados más increíbles en términos de modernidad. O sea, esto es un proceso dinámico. Queda todavía, y ahí está este resabio milenario, pero que indudablemente después de este episodio yo descontaría que sigan existiendo estos mercados sin controles sanitarios muy severos. Diego, ¿y estos mercados así están en todo el territorio chino o es de una región determinada nada más? No, tienen más que ver con la China rural, con las ciudades más atrasadas. En las ciudades modernas es casi un dato turístico o costumbrista absolutamente minoritario, porque hoy las ciudades han avanzado extraordinariamente, ¿no? O sea, el fenómeno de modernidad de los últimos 40 años de China es inédito en la historia de la humanidad. Va a seguir, por supuesto, tiene estos resabios, estos coletazos, pero yo creo que este proceso es un antes y un después. Sin dudas. ¿Qué importancia tiene la ciudad de Wuhan en términos económicos, en términos turísticos, en términos comerciales? Wuhan no es una ciudad importante a nivel turístico internacional. Es una ciudad de 11 millones de habitantes, en el centro, exactamente en el centro de China, una provincia, Hubei, muy importante también, con industria importante. Es decir, no es un lugar menor en China, sino que es realmente un nudo de comunicaciones importante de China,
y obviamente controlar solamente una ciudad de 11 millones de habitantes no es fácil. Nada fácil, por cierto. Si bien la prioridad tiene que ver con la cuestión sanitaria humana y evitar muertes y el mayor contagio, digo, la arista económica de esta y la repercusión a nivel global y sobre todo para la economía china de esto, todavía no se tiene una dimensión hasta dónde puede llegar, Diego, ¿no? No, yo creo que es realmente de una dimensión extraordinaria. Por eso sumemos a esta semana de vacaciones las 2 semanas adicionales de cuarentena de todos los que se han movido de un lugar para otro. Esto yo no sé, es imposible de contar en términos de esfuerzos, pero China hará de esto una gran movilización a favor. Creo que esto es un salto para adelante. Uno tiene que sentir, por supuesto, el costo en vida, que siempre es lamentable y es doloroso, pero sin lugar a duda el gobierno y el pueblo de China van a utilizar este episodio para avanzar en un tema muy sensible, que es la cuestión sanitaria, que tiene, además, la cuestión sanitaria, la cuestión medioambiental, en China es primera prioridad, y esto demuestra que efectivamente hay un largo camino todavía por recorrer. Recién compartíamos algunas imágenes de este hospital que están construyendo en tiempo récord exclusivamente para atender a aquellos pacientes infectados con este nuevo virus. Quería preguntarle cómo es el sistema de salud en China, algo que también al menos la gran mayoría de nosotros desconocemos. Bueno, el sistema de salud se ha ido desarrollando, el sistema público es pago, no hay que pensar que la educación y la salud son pagas, lo único gratuito son 8 años de educación primaria, los hospitales, los chinos pagan la salud. Se ha incorporado recién hace 5 o 6 años los sistemas de clínicas privadas, seguros privados carísimos, basados en el modelo americano. Hay hospitales, sanatorios de una modernidad y con un equipamiento extraordinario, basados, por supuesto, en un sistema de seguro social pago. Nosotros tenemos una idea del mundo dividido entre comunismo y capitalismo. Esto no es así en China. China es indudablemente una economía de mercado, donde todo se paga, donde no se subsidia la vivienda, donde la gente tiene que pagar todo lo que consume, donde se pagan muchos impuestos. O sea que estamos en una sociedad que toma como modelo, la verdad, la sociedad occidental capitalista. Diego, ¿puede tener alguna repercusión económica directa esto en las relaciones comerciales de Argentina-China? Sabemos que China para Argentina es uno de los grandes compradores de soja, por ejemplo. Bueno, con la epidemia en los cerdos allí prácticamente no había carne de cerdo argentina porque los chinos se llevaban prácticamente todo. ¿Esto puede llegar a afectar, a disminuir el intercambio o la venta? Yo creo que las perspectivas que tenemos hoy, ya en el año 2019... China se ha transformado en el primer socio comercial de Argentina por encima de Brasil. Esto es un cambio extraordinario. El 40% de nuestras reservas en el Banco Central son yuanes o renminbis chinos, por producto del acuerdo entre bancos centrales, que nos da un stock de casi 20.000 millones de dólares en moneda china en nuestras reservas. O sea, las perspectivas de obra pública, de crecimiento de los mercados, hoy tenemos abiertos todos los mercados, desde las carnes, los lácteos, las frutas, las verduras, la miel, arándanos, cerezas, arvejas. Hoy tenemos una posibilidad de multiplicar nuestra presencia en el mercado chino extraordinaria. Diego, ¿y cómo es el comportamiento del ciudadano chino ante un evento determinado, como en este caso acá del coronavirus? ¿Es de acatarlo por convencimiento absoluto o por una decisión del Estado que dice que hay que hacer esto, como acatando una orden, o por convencimiento personal de que las cosas hay que hacerlas? Es una sociedad muy vertical, ¿eh? La sociedad china no responde al modelo democrático o dictatorial occidental. Es una sociedad vertical. Es un dato chino, no es un dato comunista. En China las jerarquías, el orden, el respeto a la autoridad forman parte de la cultura. Entonces, en un procedimiento de este tipo hay un altísimo nivel de acatamiento. También hay especulación, esto que ustedes mismos estaban mencionando del aumento del costo de los barbijos.
hay todos los comportamientos humanos. Eso forma parte de la condición humana, ¿no? Una china es parte de la condición humana, ¿eh? No Ahora, inventemos una naturaleza humana diferente en China. Hablando de eso, de la utilización del barbijo, y a uno le llama la atención, en cualquier parte del mundo que uno pueda llegar a estar, no es poco, digamos, no es raro ver un ciudadano chino utilizando un barbijo. Ellos están más habituados a eso y entiendo, y corríjame si no es así, que es hasta una cuestión de proteger al otro. Si hay una persona que está con una gripe, una simple gripe, que es, los chinos se ponen un barbijo. ¿Para qué? Para no esparcir también... en Japón pasa lo mismo. En Japón pasa lo mismo. Para nosotros es extraño aquí ver a alguien con barbijo. Y para ellos no, están habituados. Bueno, para ellos es normal, exactamente, cuando uno tiene un problema personal, usa barbijo. Además de la utilización de barbijo como expresión de protesta por el tema medioambiental. China ha tenido una aceleración de su crecimiento tan extraordinario que, por supuesto, tiene un problema de contaminación muy alto, el más alto del mundo probablemente. Están trabajando con enorme intensidad para resolverlo. Yo lo he visto mejorar esa situación en los 4 años que viví en China. Están dándole prioridad. Por eso hoy... En la prioridad de la gente hoy no es la desocupación o trabajo, vivienda, que eso fluye, sino sanidad alimenticia y contaminación son temas de un peso en la conciencia del pueblo chino extraordinariamente, y ese es el motor por el cual el gobierno tiene que responder, porque la inquietud existe. O sea, hay una necesidad de hacerlo, un gobierno que tiene la decisión de hacerlo, pero una población que lo reclama cotidianamente. Diego, China tiene, creo, una población cercana, por ahí no tengo la cifra exacta, 1.300 millones de habitantes. Casi 1.400. Casi 1.400. De esos 1.400, ¿cuántos están por el mundo? El número de turistas del año 2019 están aproximadamente 150 millones. ¿De turistas? De turistas. Es el mayor contingente hoy en el mundo y el que más gasta. Gasta promedio el doble que un americano o que un europeo. Claro. Y a su vez, ¿y los chinos que se han ido de China y se radican en otros países? ¿Se tiene una cifra de eso? Sí, hoy China no es un expulsor de población, lo fue. Nosotros recibimos 40 años atrás una inmigración de la provincia de Fujian, de gente de muy baja educación, con niveles muy bajos de ingresos, que todavía buscaba en el exterior un horizonte. Esa China de ninguna forma hoy existe, ¿no? Es un dato que existió, pero está en el pasado. ¿Y cuántos chinos visitan la Argentina por turismo por año aproximadamente? Hoy estamos en aproximadamente 80.000 anuales, que es más del 2 veces y media de hace 4 años atrás, que estábamos en 32.000. O sea, hay una tendencia a aumentar. Creo que tenemos mucho por avanzar. En estos años hemos modificado la política de visas. Ahora hay visas por 10 años con ingresos múltiples, trámite de autorización de viaje electrónico sin visa para los chinos que tienen visa americana o europea, no visa para los pasaportes oficiales, que son funcionarios del Estado o de empresas públicas. Es decir, hemos ido avanzando. Yo creo que hay que avanzar más, que tenemos que suprimir la visa, que tenemos que avanzar en una visa turística para la región, de tal forma que un chino o una familia que quiera visitar la región no tenga que estar yendo a 3 o 4 consulados, pagando de $100 a $150 por visa, y tardando un mes y medio en el trámite de habilitación para viajar. Creo que es del interés de nuestra región y en particular de la Argentina que mejoremos eso y que aspiremos en poco tiempo a saltar de estos 80.000 a 150 o 200.000 turistas. Planteo totalmente posible para hacer en los próximos años.
Diego, la relación China-Estados Unidos, así ese acuerdo comercial que todavía falta hacer la letra chica, no se ha finalizado del todo, si bien está como el acuerdo político, digamos, y todavía no se ha firmado concretamente. ¿Esta situación puede llegar a variar algo, ese acuerdo, esa paz comercial que hay entre Estados Unidos y China en este momento? No, yo creo que primero tenemos que entender que China, Estados Unidos es la mayor sociedad entre dos países construida en la historia de la humanidad. O sea, no son enemigos, son socios que tienen conflictos y conflictos duros, y vamos a vivir un estado de permanente negociación. O sea, fricciones, negociaciones, algunos cortocircuitos, porque indudablemente este es un G2, no es el G7, el G20, es el G2. El G2 está en la cúspide de la pirámide, el grupo de dos que hoy, sin lugar a dudas, lideran el mundo, que son Estados Unidos y China. Por suerte, con muchos intereses convergentes. El 40% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, si hoy saliera a vender China sus bonos del Tesoro, destruiría el dólar, pero también destruiría sus propias reservas. O sea, hay una intercomunicación. Las 500 empresas Forbes, las empresas más grandes del mundo, unas 350 son norteamericanas. Todas están radicadas y produciendo en China. Entonces, es muy difícil trazar la frontera entre el conflicto y la asociación. Y hay tantos elementos de asociación que creo que garantizan que no haya un escenario posible de guerra, que sería, obviamente, pondría en peligro la existencia del planeta. Diego, considerando los años que estuviste allí como embajador, y si tuvieras que hacer una descripción de la sociedad china en sí, de cómo funciona también el país, y por supuesto, si querés, haciendo hincapié en la comida, ¿qué destacarías y qué fue lo más difícil quizá para adaptarte? El pueblo chino es un pueblo muy nacionalista, muy orgulloso, pero muy afectivo y reconocedor del extranjero. Nada admira más el pueblo chino que Estados Unidos de Norteamérica. Lo llama Mei Kuo. En chino, cuando se menciona a los Estados Unidos, la palabra con la que se lo describe es Mei Kuo, que significa país bello. Claro. Hay una enorme admiración por Estados Unidos, hay una enorme admiración por la cultura occidental, unas ganas de aprender extraordinarias, y yo creo que eso marca un punto de convergencia muy interesante. El siglo XXI está marcado por la presencia de China en el mundo, y todavía nos falta mucho metabolizar eso, entender hasta qué punto este es un hecho que impacta en todas las sociedades, incluyendo en Argentina. Era muy difícil pocos años atrás pensar que nuestro principal socio en el mundo iba a ser China. Ya lo es. Así que creo que hay una gran tarea para entenderlos, para apreciarlos. Ellos son abiertos, muy tímidos. Siempre digo que un chino es un latino tímido, con mucha pasión, muy romántico, tiene toda una historia de leyendas muy poéticas. Pero es tímido, y hay que entender no que es cerrado, sino que es más tímido que cerrado. ¿Aprendiste a hablar chino en los 4 años que estuviste ahí o es complicado? Bueno, he estudiado, lo sigo estudiando y lo seguiré estudiando. Es una tarea muy difícil, es un idioma enormemente difícil. Yo tengo la suerte de hablar ya 5 idiomas y estoy incorporando el chino como mi 6º idioma, y es un desafío que está pendiente, que estoy trabajando en ello, pero voy a seguir adelante. Diego Velar, muchísimas gracias por este contacto, un placer como siempre. Gracias. Gracias a ustedes.